Está bien contento, Joel. Sí. Quería dulces. Quería dulces. Ahora puede comprar dulces. Dile que compre los chocolates que están ahí atrás. Dile que compre las cajas de chocolates. Eso me recuerda, hermano, no se le olvide, tenemos chocolates para vender ahí. Así, hermano, vamos a dar oportunidad que los niños salgan a la clase que se ha preparado para ellos. Mientras los niños salen, les invito a que me acompañen a Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Esta va a ser la base de nuestra reflexión en esta mañana. Filipenses 4, 4. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me indican con un amén fuerte. Amén. La palabra dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a leerlo juntos. ¿Listos? Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Palabra del Señor. El Señor añada bendición a su palabra. En esta temporada de Adviento en la que estamos, observábamos la semana pasada esperanza. Esta semana vamos a observar gozo. ¿Y qué significa esto? Todo está en nuestra anticipación, en nuestra preparación para recibir el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo nos preparamos y nos anticipamos para recibir de nuevo a Jesús en nuestros corazones? Para muchos de nosotros que ya hemos tenido esa experiencia de recibir a Jesús en nuestro corazón, que sirva como un recordatorio de nuevo para dejar que Cristo nazca de nuevo en nuestras vidas, no solamente en nuestro corazón, pero en nuestra realidad, en la vida diaria que nosotros vivimos, en nuestro contexto, en las situaciones en las cuales nosotros estamos. Cuando pensamos en esta anticipación de la llegada de Jesús, cuando pensamos en la anticipación de la venida de Cristo, tenemos que también pausar y decir, esta venida es un anuncio de gozo. Es un anuncio en el cual nosotros tenemos que encontrar no solamente en nosotros mismos el gozo, pero aquel gozo que proviene de Dios mismo, aquello que Cristo da a nuestras vidas. Y quizás que cuando nosotros pensamos en gozo, lo que se nos viene a momento es una felicidad, ese tipo de alegría que llega a nosotros en momentos espontáneos, cuando menos pensamos, que a veces nos sorprende. Para algunos de nosotros encontramos momentos así felices, de alegría en nuestros seres queridos, quizás cuando vemos un programa jocoso en la televisión, o cuando vemos algún deporte que nos llena de alegría cuando gana nuestro equipo. Algún tipo de cosa así quizás es lo que pensamos cuando hablamos de gozo. Pero este gozo quiero que lo veamos de una manera distinta, porque hay cosas que nos hacen alegres momentáneamente, hay cosas que nos hacen alegres por un momento, pero no necesariamente perduran. Y la mayor parte de las cosas que nos hacen alegres por momentos solamente son exterior a nosotros, vienen de afuera. Alguna situación que vemos que nos trae alegría, que nos hace reír, que nos hace sonreír, pero es exterior a nosotros. Pero el gozo del cual hablamos, particularmente el gozo cristiano, es algo que emana dentro de nuestro corazón, viene dentro de nuestro espíritu. Nosotros venimos a ser la fuente de gozo en nuestra vida. Nosotros somos la fuente de gozo para nuestra familia, para nuestro hogar, en donde sea que estemos. ¿No le ha pasado a usted que está en una situación donde está en un cuarto y está serio el cuarto, callado, y mira usted alrededor y la gente cabizbaja, triste, como que están amargados? Y usted dice, qué mal se siente aquí, qué pesado se siente este ambiente. Y usted lo puede cambiar solamente con una sonrisa. ¿Sabe qué? Usted puede cambiar su vida completa con el gozo que ya tiene adentro de su corazón. Lo puede cambiar. Podemos nosotros cambiar nuestra realidad cuando nos
nos atrevemos a entrar en nuestro corazón, a nuestro espíritu y tocar el gozo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo creo que para muchos de nosotros es difícil, a veces para mí es difícil. Es difícil pensar cuando veo todas mis circunstancias, las situaciones que me enfrentan, digo, ¿cómo puedo yo sentir gozo aquí? Pero la Biblia nos enseña, Dios nos enseña que en cualquier situación en la que nos encontramos, nosotros tenemos el gozo que Dios ha depositado en nuestro corazón. De modo que no hay razón por la cual la tristeza tiene que perdurar. No dice que la tristeza no llegue, sí llega, pero no perdura, no se queda en nosotros. Porque el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, nos lleva adelante, nos ayuda a salir adelante. Podemos mirar que va la tristeza, aunque viene por un momento, pero la alegría viene en la mañana, dice el salmista. Esto es algo que proviene del gozo que Dios deposita en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifiesta esto? ¿Cómo es que lo podemos ver? Cuando hacemos un estudio de la epístola a los Filipenses del apóstol Pablo, podemos mirar que Pablo está presentándonos algo en esta carta. Pablo mismo está haciendo esto, está tomando del gozo del Señor y lo está aplicando precisamente a su realidad, a su vida, en el contexto en el cual está. Y lo que nos damos cuenta, que Pablo está ayudando a esta iglesia de Filipos, a los filipenses, les está ayudando a ellos a entender que van a enfrentar toda clase de situaciones dolorosas, toda clase de sufrimiento, toda clase de persecución, pero en medio de todo ello hay algo que les va a ayudar a salir adelante, y eso es el gozo de Dios que está en sus corazones. Él les está enseñando cómo hacerlo, y les está enseñando diciendo, el gozo de Dios no es algo que va a venir externo a ustedes, no lo tienen que estar buscando por afuera, está adentro de sus corazones. El gozo de Dios ya está, hermanos, en nosotros, ya está en mí, ya está en usted. Lo único que tenemos que hacer es abrirlo y dejar que salga ese gozo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo se manifiesta esto? Pablo nos enseña, y lo que puedo percibir yo, son 4 diferentes aspectos en la cual podemos nosotros ver que Pablo nos muestra de dónde podemos nosotros entender que viene este gozo. Lo primero que vemos es que el gozo de Dios, el gozo que está en nuestros corazones, no depende de las situaciones externas a nosotros. Nuestro gozo no debe depender de lo que está pasando a mi alrededor. Mi gozo no depende de nadie más de lo que está pasando dentro de mi espíritu, dentro de mi corazón. Mi gozo no debe depender de otra persona, de otro ser humano. Mi gozo solamente debe depender de Dios que está en mi corazón. Y cuando me doy cuenta que mi gozo no depende de mis situaciones externas, de las cosas que están pasando a mi alrededor, me doy cuenta entonces que hay algo más fuerte y poderoso que está en mí que lo que está afuera de mí. ¿Qué es eso precisamente? Lo que nos dice Jesús. El apóstol Pablo en el capítulo 4 y el versículo 11 de Filipenses, a los Filipenses escribe: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aleluya. El apóstol Pablo dice eso. He aprendido. Ahora fíjese, en la manera que lo dice, tuvo que aprender esta lección. No es algo que ya viene automáticamente a nosotros los cristianos. Tenemos que aprender cómo echar mano de esta arma poderosa que es el gozo de Dios. Él tuvo que aprender cómo hacer esto. Tuvo que aprender cómo contentarse con cualquier cosa que estaba a su alrededor. No importaba la situación, tuvo que aprender a contentarse en medio de ello. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, tiene ya casi 4 años en la cárcel. Tiene casi 4 años en la cárcel. Se le había pasado en cadenas. Se le había pasado siendo azotado por haber predicado el evangelio. Y él dice, en el transcurso de todo ese tiempo, me doy cuenta que todas
las cadenas, las prisiones, todo esto, para mí es un gozo. La situación externa a mí no cambia lo que está haciendo Dios en mi corazón. Y dice Pablo, yo he aprendido que mediante la situación, el sufrimiento, la tribulación, yo tengo un gozo dentro de mí que me ayuda a poder levantar la cabeza y no quedarme cabizbajo por la cárcel en la que me encuentro. Lo que es aún más, Pablo sabía que estaba por ser sentenciado a la muerte por causa de su ministerio. Y aún así, él dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea la situación. Aunque vaya a enfrentar la muerte, yo me contento dentro de mí mismo. Gloria al Señor. Él encuentra esta fortaleza. ¿Y cómo es posible que Pablo pueda hacer esto? ¿Cómo es posible que pueda este varón poder decir, no importa cualquiera que sea la situación, estando en cadenas, estando en la cárcel, estando a punto de ser sentenciado para la muerte, que él pueda encontrar gozo? ¿Cómo es que lo puede hacer? Yo creo que el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos ayuda a entender esto. No pierda su lugar en Filipenses, pero mire lo que dice Hebreos 10, 32 al 34. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén. Y escribe el autor a los hebreos y dice, miren, yo sé que ustedes han pasado por tribulaciones fuertes, por situaciones dolorosas, que han visto cosas terribles. Pero aún así, todo aquello que ustedes han perdido, lo sufrieron con gozo. Lo sufrieron con gozo porque se dieron cuenta que aquello que ustedes perdieron no tenía una comparación con lo que ustedes tienen ya garantizado en el cielo. No hay nada que se pueda comparar a la herencia perdurable que es para ustedes, que ya está en los cielos. Y dice el autor, como ustedes se dieron cuenta que era mayor y mejor la herencia de los cielos, ustedes pudieron sufrir esta situación con gozo. No se preocuparon, no se afligieron, no se mortificaron, no se angustiaron por las pérdidas que sufrieron aquí en esta tierra, sino que se llenaron de gozo, porque dentro de ustedes dijeron, oh, mi herencia en los cielos es grande y es perdurable y nunca se marchita, nunca se va a deshacer, porque esa es la herencia que viene de Dios. Amén. Hebreos 12, versículos 11 al 13 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice el autor, oh, yo sé que las tribulaciones, el sufrimiento no parece que nos va a traer gozo, no parece que es porque hay un gozo, no es causa de gozo, pero lo que sí va a hacer esa situación es que va a producir un fruto mayor en ustedes, va a producir algo más fuerte, y eso viene por el gozo de Dios que está en ustedes. Porque cuando están en sufrimiento, están en tribulación, están débiles, con las rodillas paralizadas, dice, porque saben que todo esto va a pasar. El fruto del gozo los va a hacer que levanten las manos caídas, que enderecen las rodillas paralizadas, y van a caminar la senda y recibir la sanidad de sus vidas. Oh, hermano, este es el momento cuando nos damos cuenta
El canto que cantaba Manuel Bonilla, que decía, aunque en el dolor es mejor cantar. Cuando yo estoy, hermanos, en un momento de dolor, de aflicción, el gozo de Dios es lo que en mí pone un cántico que dice, yo te alabo en medio de esta situación, yo te glorifico en medio de este problema, porque yo sé que tú me vas a llevar adelante, tú me vas a levantar las manos, tú me vas a enderezar los pies y me vas a poner por el camino, el sendero de la paz. Oh, amado, esto es lo que el gozo del Señor hace para nosotros. En medio del dolor, en medio de la aflicción, podemos levantar un cántico que glorifique a Dios. Amén. Ese es el tipo de gozo que viene a ser contagioso. Viene a ser contagioso. Porque cuando podemos levantar los ojos y decir, Señor, yo sé que tú estás sentado en tu trono y que no hay nada que esté fuera de tu alcance. Señor, yo sé que tienes fuerza y poder, y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda entender, la obra se está haciendo, porque yo sé que así eres tú, Señor. Yo sé quién es Dios. Y eso es lo que nos llena de gozo. La segunda cosa que aprendemos del apóstol Pablo es que el gozo viene de su llamado y de su experiencia de la gracia de Dios. Pablo alinea su propósito con la misión de Dios. Muchas veces nos frustramos porque las cosas no salen como yo quiero. Me frustro porque yo quiero que las cosas se hagan de cierta manera. En mi mente he planificado algo, en mi deseo he visto las cosas que yo quiero que se realicen, y cuando no salen de esa manera yo me frustro, me aflijo, me amargo, y eso no es gozo del Señor. Y lo que el apóstol Pablo descubre, lo que ha aprendido, es cuando alinea sus propósitos con la misión de Dios, entonces lo único que él tiene que hacer es enfocarse en lo que Dios quiere para su pueblo. Y cuando él hace eso, hermanos, él se da cuenta que es Dios quien está cargando toda esta situación y no él. Porque Dios tiene más fuerza y más poder que Pablo. Dios tiene más fuerza y más poder que usted y que yo. Dios tiene más fuerza y más poder que todos nosotros colectivamente, juntos. Es que así es Dios. Mire lo que dice Filipenses 1:12. Que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Y Pablo dice, todo aquello que me ha sucedido a mí, eso no tiene nada de comparación con que haya progresado el Evangelio de Jesucristo. Él se alinea con la misión de Dios y dice, lo que es importante es que se predique la palabra. Y si usted lee más adelante en el capítulo 1, el apóstol Pablo dice, aún estando en mis cadenas, aún estando en mis prisiones, eso no tiene nada que ver, porque lo importante es que se predique la palabra de Cristo, que se comparta el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y dice Pablo, eso es lo que me llena de gozo cuando se hable de Jesucristo. No tengo que hacerlo yo, dice Pablo, cualquiera lo puede hacer, pero lo importante es que se hable de Jesucristo. Esa es la misión de Dios para la iglesia. Lo importante para nosotros como iglesia es que la palabra de salvación, de transformación, de amor sea predicada, sea comunicada. No importa quién lo haga, ya sea lo hago yo, o lo haga usted, o lo haga cualquier otra persona. Lo importante es que se predique la palabra. Hermanos, y cuando nosotros vemos que la palabra de Dios es transmitida, es predicada, las buenas nuevas son compartidas, eso debe llenarnos de gozo, llenarnos de alegría. La palabra dice que cuando una persona se convierte aquí en la tierra, hay fiesta en el cielo.
Se gozan los ángeles, se goza el Padre, se goza Dios mismo cuando mira que alguien ha recibido este mensaje de salvación. Y si hay gozo en el cielo, ¿qué debe suceder dentro de la iglesia? Tenemos que alinearnos con el propósito de Dios, el llamado que Dios ha puesto en mí. Lo que es importante es cómo Dios me usa. Dios toma mi vida para comunicar el evangelio, para transmitir las buenas nuevas de Jesucristo. En el libro de los Hechos vemos que Pedro y Juan, después de haber sido azotados por predicar el evangelio, ellos salen gozosos por haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Salieron gozosos, los azotaron y lo único que ellos sintieron fue gozo, porque lo que estaban haciendo eran comunicando el amor de Dios a un mundo que tanto necesita, que tanto lo anhela. Cuando nos damos cuenta que nuestra vida, nuestro llamado, nuestra experiencia de Dios está alineada con los propósitos de Dios, me doy cuenta, hermanos, que no estoy buscando lo que yo quiero, mis deseos y mis planes, sino que me estoy alineando con los planes de Dios para mi vida. Y cuando me alineo con los planes de Dios para mi vida, hermanos, Dios jamás me va a dejar desamparado. Jamás me voy a quedar frustrado, porque el gozo de Dios se va a hacer realidad cuando Dios cumpla sus propósitos en mí. La tercera cosa que nos damos cuenta y aprendemos del apóstol Pablo es que su gozo estaba enraizado en la iglesia. Imagínense, el gozo de Pablo estaba enraizado en la iglesia, y no el edificio, sino el pueblo, la congregación, la gente que componía la iglesia. Mire lo que dice en Filipenses 4. Vaya conmigo a Filipenses 4, del 1 al 5. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados. Qué hermoso, ¿verdad? Que alguien nos hable así, que nos diga: amados míos y deseados míos. Y luego mire lo que les llama: gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, amados. Y luego dice: ruego a Euodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y luego dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Y el apóstol Pablo le está diciendo: oh iglesia, gozo mío, corona mía. El gozo que tiene que hacerse en nosotros, manifestarse, es por medio de la gentileza. Tenemos que tratarnos gentilmente, tenemos que tratarnos amorosamente, cariñosamente. El gozo para Pablo venía precisamente de la manera que la iglesia se mantenía unida en un mismo sentir. Cuando estaba mirando este problema entre Euodia y Síntique, le dice al que le está escribiendo: también tú te ruego que ayudes a traer el gozo que unifica a la iglesia, que no haya división, sino que haya unidad, que sean de un mismo sentir, porque en esa manera ustedes van a ser corona mía, gozo mío, porque el Señor ya está cercano. Necesitamos entonces estar preparados para poder hacerlo. ¿Y qué dice Pablo? Es en la manera que se regocijan, y por eso lo repite: otra vez les digo, regocijaos. Eso sale de uno. Les está exhortando a que salga de uno. Mire lo que dice Filipenses 2, versículo 2. Dice Pablo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
A la iglesia les está diciendo, esto es la fuente del gozo para mí. Que cuando nosotros como iglesia, le dice Pablo, podamos regocijarnos en la comunión entre los santos. Que cuando lleguen juntos a adorar a Dios, haya gozo en medio del pueblo. Y les dice, regocíjense, porque están ustedes en un espíritu de armonía, de gozo, preparados para la venida del Señor. Por eso el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Usted se da cuenta, hermanos, no podemos ver. Cuando nosotros nos juntamos con alguien que está sintiendo el gozo de Dios, él va a decir, yo me alegro con aquel que me dice, vamos a la iglesia. Yo me gozo con aquel que me dice, vente, es momento de estar en el regocijo de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa cuando usted invita a alguien y dice, yo no veo mucho gozo ahí? No veo mucho gozo ahí. Y el salmista reconoce eso y por eso dice, la alegría viene a mí, me ayuda a alentarme cuando reconozco que hay otros que tenemos el mismo sentir. Estamos unidos en un mismo sentir, como dice Pablo, y llegamos a ese lugar donde estamos no solamente recibiendo la bendición de Dios, sino en la comunión de los santos estamos siendo fortalecidos por el gozo del Señor. Dios se goza al estar con nosotros. Dios se goza al estar en esta reunión. Dios está con nosotros en esta mañana. Y la cuarta cosa que vemos y aprendemos del apóstol Pablo es que el gozo está en Cristo Jesús. El gozo está en Cristo Jesús. Mire, hermanos, en el momento cuando nosotros hacemos la oración de arrepentimiento, de conversión, de entrega, cuando le decimos, Señor, aquí está mi corazón, lo abro y te pido que entres a morar en mi corazón. Aleluya. En ese momento, ahí está para nosotros la fuente del gozo. Ahí está. Por eso les digo, el gozo ya está en nosotros. Si Cristo Jesús está en su corazón, hermanos, es que el gozo del Señor ya está en su corazón. No tiene por qué estar en un estado de tristeza. Necesita estar en un estado de gozo, porque sabemos que aquel que venció la muerte está morando dentro de mí. Oh, hermano, el apóstol Pablo dice esto: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Yo sigo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, que es Cristo Jesús. Y cuando yo sé que es Cristo Jesús que me está llevando hasta ese lugar donde recibo el premio mayor, oh, cómo eso no me va a llenar de gozo, cómo eso no va a tocar la parte del gozo de mi corazón. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: vosotros que lo amáis a Jesús, sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro reconoce: el gozo viene porque ya en tu corazón has recibido a Jesucristo y ya eres salvo. Hermanos, ya somos salvos. Muchas veces caminamos esperando que cuando Cristo venga por su iglesia va a ser el momento de mi salvación, que cuando ya esté en el cielo va a ser el momento de mi salvación. Pero dice el apóstol: no, el fin de vuestra fe es que ya son salvos, ya lo han recibido, ya está en su corazón. Ahora hay que vivir como hijos de luz, caminar sabiendo que Cristo ya está en tu corazón. El gozo ya está en nosotros, hermanos.
No hay por qué desalentarnos, no hay por qué desanimarnos, no hay por qué andar con la cabeza caída y con la, como dicen en México, con la jeta parada. No hay que andar así. Hay que estar llenos del gozo de Dios que ya está en nuestras vidas. Yo aprendí una lección muy valiosa de mi pastor, de mi papá. Cuando estaba joven, estábamos en la iglesia preparándonos para un servicio un domingo. Y llega un hermano a la iglesia y llega todo así, todo triste. Milagro que ni siquiera llegó esa mañana porque estaba jalando la jeta ahí, todo triste. Y llega y estoy afuera y mi papá estaba regando ahí porque estaban pastoreando en Tucson, Arizona, y hay puro desierto. Entonces hay que regar la tierra para que se aplaque, para que no levante mucho polvo. Estaba regando ahí. Y llega este hermano y mi papá lo ve y le dice: hermano, ¿qué pasa? Y dice: ay, hermano, es que estoy de esos cristianos derrotados. Digo: ¿cómo que estás derrotado? Hermano, es que tengo esto, sus situaciones, todo este problema. Y mi papá se le queda viendo y le dice: mira, hermano, allá está la parada del camión, ve, aquí está una persona. Le dice: ve, háblale de Cristo. Y le dice: ¿cómo puedo? Mira cómo ando. Y le dice: vaya y háblele de Cristo. Pero hermano, no siento ganas, no siento deseo. Dice: vaya, háblele de Cristo. Y ahí va el hermano todo. Y mi papá me dice: mira lo que va a pasar. Y nos quedamos ahí viendo. El hermano fue y vimos que estuvo hablando con él. Y después, hermanos, cuando él vino contento, alegre y bien, casi caminando en las nubes. Llegó y le dice a mi papá: pastor, recibió a Jesucristo ese hombre. Alegre el hermano. Y le dije: ¿por qué pasó? Dice que cuando compartimos la gracia de Dios que está en nosotros, no podemos quedarnos contenidos. Experimentamos el gozo de la salvación que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y cuando compartimos de ese gozo, hermanos, con otros, lo podemos sentir y realizar dentro de nosotros mismos. El gozo de Dios está ya en nosotros. Amén. Está ya, hermanos, en nosotros. Nosotros tenemos que actuar en fe, sabiendo que Dios ya venció la muerte, sabiendo que Dios ya venció todo obstáculo, sabiendo que Dios ya quebrantó toda cadena, que no hay prisión, que no hay cadena, que no hay espada, que no hay cuchillo que nos pueda a nosotros separar del amor de Dios. Nada. Ese es para nosotros el gozo que nos mantiene siguiendo hacia adelante. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana yo quiero invitarles que el llamado para nosotros sea diferente. No les voy a pedir que pasen al altar. No les voy a pedir que vengan a pedir que Dios les renueve un gozo, porque lo que hemos estado hablando es que ya lo tienen dentro de ustedes. Les voy a pedir que nos alineemos con el gozo de Dios. Que nos alineemos con los planes y los propósitos de Dios. Por lo tal, al salir en esta mañana, hermanos, de aquí de la iglesia, lo que vamos a hacer es vamos a cada uno de nosotros ir a compartir el mensaje, el evangelio de salvación con alguien más. ¿Te ha aprendido esto, David? Al salir esta mañana, vamos a salir de aquí y vamos a compartir el evangelio de Jesucristo con alguien más. Amén. Lo vamos a hacer. Y vamos a esa manera tocar el gozo que Dios ya ha depositado en nosotros. Vamos a compartir ese gozo que contagia a la gente, no la tristeza que nos tumba, el gozo que dice a alguien más: yo soy una alma salvada porque Cristo entró en mi corazón, Cristo transformó mi vida, cambió mi realidad, y por ello, yo estoy gozoso. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hermano, lo tenemos. Esta iglesia ha testificado varias veces de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora nos toca compartirlo con aquellas almas que necesitan recibirlo. Yo sé que para muchos de nosotros es difícil hacerlo. Entonces les voy a ayudar. Les voy a ayudar. Al salir de estas puertas,
Yo aprendí una lección. Déjenme regresar a la lección que yo aprendí. Y en un estudio que estaba preparando para el instituto, estábamos hablando de la misión de Dios. Y en este estudio que estaba preparando, me doy cuenta que nosotros somos una iglesia misionera. En otras palabras, nosotros marchamos y caminamos para la misión de Dios. La misión de Dios es aquello que vemos, que hemos adoptado como la gran comisión. Ir y predicar el evangelio. Y hacen discípulos. ¿A quién? Eso nos invita a nosotros. Somos parte de ese trabajo misionero de Dios. Es la misión de Dios para la iglesia. Y ¿sabe qué me doy cuenta? A veces nosotros queremos decir, necesitamos poner manos sobre un hermano o una hermana para que sea misionero, para que los mandemos a otro país, a que vayan a ser misioneros. Y Dios me enseñó, Elías, tienes una iglesia llena de misioneros. ¡Aleluya! Todos nosotros somos misioneros, porque cada uno de nosotros estamos trabajando en la misión de Dios, que es predicar las buenas nuevas, haciendo discípulos a todas las naciones, empezando con los que están en nuestra casa, y de ahí con los que están a nuestro lado, nuestros vecinos, ahí los que nos encontramos en la calle. Es parte de lo que nos toca a nosotros hacer. Por lo tanto, cuando salgamos en esta mañana, lo que vamos a hacer como adoración, y quiero que lo veamos como nuestro acto de adoración para Dios, es ir y compartir las buenas nuevas con alguien más. Vamos a hacerlo. Vamos a dar un regalo hermoso esta Navidad. El regalo de Cristo Jesús. Cuando salgamos entonces, hermanos, ahí tenemos las cajas que hemos traído, las food packs, ahí las ven, que tienen un corazón en la caja. Lleve una, solamente una caja, nomás una, llévese. Y vaya y désela a alguien. Y dígale, Dios te ama. Y déjese usar por el Espíritu Santo para ver cómo el Espíritu le guía a entablar una conversación con esa persona. Que eso sea la manera que abra la puerta. Es todo. Y si para usted lo único que puede hacer es darle la bendición de Dios y darle la casa, gloria a Dios, no se sienta mal por ello. Pero ya es un paso más que no se estaba haciendo antes. Vamos a hacerlo. Y yo sé que se puso callado y seria toda la iglesia. Nos ponemos tristes. No sé qué van a decir. Vamos a hacerlo en el nombre de Dios. Y yo le aseguro que el gozo de Dios le va a llenar su corazón, porque así es Dios. Yo le pido que se ponga en pie y hagamos una oración. Padre Santo, estamos ante ti, Señor, nosotros, tu pueblo, esta iglesia.